mañana vamos a hablar sobre el tema el pecado. Hello. Diga el pecado. Hoy se van a aclarar muchas dudas acerca de eso. Vamos a tener claridad sobre lo que dice la palabra acerca del pecado. Y vamos a comenzar con Romanos capítulo 5 y el verso 12. Dice, tome nota los que pueden tomar nota. Perdón, Romanos 5:12. 5:12. Dice, por tanto, como el pecado, diga pecado, entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Tienes que entender esto. Adán, el pecado de Adán pasó a todos los hombres. ¿Qué significa que pasó a todos los hombres? Que todos los hombres que nacieron después de Adán automáticamente nacieron en pecado, sin ellos haber pecado, por el pecado de uno, por el pecado de Adán. Vamos a verlo en el verso 18, Romanos 5:18. Mire cómo dice, así que como por la transgresión de ¿cuántos? ¿Quién fue ese uno? Adán. Por la transgresión de uno, fíjate que no fue por el pecado de los otros, fue por el pecado de uno, vino la condenación ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Eso se llama imputación. Por uno todos salieron culpables. Por uno. Ahora mira cómo dice, de la misma manera, diga de la misma manera. En otras palabras, si fue por imputación la condenación por el pecado de uno, pues tiene que ser de la misma manera que se impute la justificación. Por uno. Dice el verso 18, de la misma manera, por la justicia de muchos. ¿Qué dice? De uno. Vino ¿a cuántos hombres? A todos los hombres la justificación de vida. Si un hombre, Adán, por el pecado de uno solo pecó y todos fueron destituidos de la gloria de Dios, pues es justo que si uno pecó y nos mató, uno obedezca y nos dé vida. ¿Es justo? ¿Es justo? Por eso es que dice, de la misma manera, uno pecó y el otro trajo, y el otro es Jesucristo, hermano. El otro es Jesucristo. Miren el verso 19. Porque así como por la desobediencia ¿de cuántos hombres? Ahí está otra vez. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, o de la misma manera, por la obediencia de ¿cuánto? De uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Entonces, el pecado entró al mundo, diga conmigo, el pecado entró al mundo por un hombre. Eso tenemos que entenderlo, eso es claro, eso es básico. Por Adán, él pecó. Todos los que nacieron después de Adán nacieron en pecado. Por eso David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos los antiguos testamentarios estaban bajo pecado, pero no porque ellos hubieran pecado, sino por el pecado de uno. Pues de la misma manera, cuando vino Cristo y trajo una obediencia con una sola ofrenda, nos hizo que perfectos para siempre a los santificados. Ahora, vamos a ver qué pasó con el pecado cuando vino Cristo. Zacarías, vamos al antiguo pacto, Zacarías capítulo 3 y el verso 9. Mira cómo dice. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, hablando del Señor ahí. Y aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos. Oiga, y quitaré, futuro, esto es profético, esto lo dijo el profeta Zacarías hablando de cuando Cristo viniera. Y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto? En un día. ¿Y qué día fue ese? El día que el segundo Adán, que es Jesucristo, vino y quitó el pecado y nos trajo justificación. ¿Sí o no? Y eso ya ocurrió hace 2000 años. Usted está libre de pecado. Por eso es que hoy tenemos entrada a su presencia. Por eso es que hoy estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Por eso es que hoy a cara descubierta le adoramos. Por eso es que hoy somos uno con Él. Por eso es que hoy la justicia de Cristo nos fue imputada. Es nuestra. Yo estoy completo en Él por la justicia de Jesucristo. Y el profeta lo dijo: quitaré el pecado de la tierra en un día.
Wow, si en un día entró, pues justo que por otro día sale. Gloria al Señor. Vamos a ver en Juan capítulo 1, verso 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Juan dijo: he aquí, señaló Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunto yo, ¿había ya Cristo en ese momento? ¿Había quitado el pecado? No había muerto. Pero ya el profeta Zacarías lo había anunciado de que en un día iba a quitar el pecado de la tierra. Y aquí Juan, su primo, el profeta Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso fue que cuando Juan lo vio, Jesús vino a que lo bautizaran. Y Juan, cuando lo vio, dijo: muchachos, si el que me tiene que bautizar eres tú. Tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Porque él dijo: yo bautizo con agua, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese sí es el verdadero bautismo. Lo mío es agua, que eso es para mojar ustedes nada más. Pero aquel es el verdadero bautismo. Lo mío es simbólico. ¿Sabe que el agua que tú la señal? No. Eso es simbólico. Eso te moja. El verdadero bautismo es el de Cristo. Ese es el que te hace una nueva criatura. Ese es el que te da acceso a su presencia. Ese es el que debe honrar. Ese es el que debe darle gracias a Dios. Ahora veamos a Hebreos capítulo 9 y el verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer, ¿cuántas veces? Muchas veces, hablando de Cristo, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ahora en la consumación se presentó, pasado. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo escribe este libro, ya había sucedido esto que está leyendo. Dice: se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Diga, lo quitó de en medio. ¿Por qué? ¿Por qué de en medio? Porque estaba en medio. Estaba en medio entre Dios y el hombre. El hombre fue destituido de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán. Por eso todos los que nacieron antes de Cristo nacieron destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Él vino por el sacrificio de Él mismo. ¿Qué hizo? Lo quitó. Diga, de en medio. Diga, de en medio. Porque estaba en el medio. Estaba en medio. Estaba y lo sacó para que ahora, dice, fuimos reconciliados. Él quitó del medio el pecado, los pasó por alto, para que ahora Él reconcilió consigo al mundo. Usted tiene acceso a Dios. Usted no necesita ningún hombre para buscar acceso a Dios. Usted mismo, solito con el Señor. Demasiado. No necesita ninguna agüita, ni ninguna cartita, ni ningún polvito, ni nada. Directo usted con Dios, porque el pecado fue quitado. Jesucristo se entregó por su iglesia. Bendito el Señor. Sufrió, lo latigaron, lo crucificaron. En esa cruz Él fue el Cordero de Dios, el perfecto Cordero que quitó del medio el pecado. Ahora la iglesia, sus hijos, tenemos entrada a su presencia todos los días. Usted no tiene que esperar que llegue el domingo. Desde que se levanta por la mañana dice: Padre, gracias porque estoy perfecto en ti, ando en tu gloria, en tu presencia. Usted no tiene que esperar llegar al domingo. En su casa y en el carro, solito con el Señor ahí, en la intimidad con Él, porque ya Él le dio su espíritu y ya le dio su santidad. Ahora vamos a Romanos capítulo 8 y el verso 13. Esa es la primera parte. El tema de hoy tiene dos partes. Esta primera parte hablamos de que ese pecado que Adán introdujo, ya Cristo lo quitó de medio. Ahora vamos a ver los resultados de ese pecado en nuestro cuerpo mortal. Vamos a ver Romanos capítulo 8 y el verso 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, oiga, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado. ¿Pero dónde lo condenó? Aquí está lo que queremos aclarar en esta mañana. No solamente aclarar que el pecado fue quitado, sino aclarar que cuando Él quitó de en medio el pecado, dice la Biblia, que lo condenó, lo encerró, ¿dónde? En la carne. Ay, ahí no pasa. Me asusta, pero me gusta. Mira, había un pecado de Adán que dividía tu espíritu del de Cristo, porque ese pecado estaba en medio. Cuando Cristo viene y muere, ¿Él qué? Lo quitó del medio, pero no te glorificó el cuerpo. El cuerpo te lo dejó débil. Entonces, oye, tú tienes que verte perfecto con un cuerpo débil. Necesitas la fe. Por eso dice, pero ¿cómo es posible que yo sea salvo si yo todavía tengo estos sueños y estas pasiones desordenadas que me humillan? Es que eso va a estar contigo, acostúmbrate, eso va a estar contigo hasta que Él venga. Ahora, tú tienes que entender que por la fe Él quitó el pecado y te hizo uno con Él. Sellado con el Espíritu. Estás perfecto, sellado con el Espíritu Santo. Diga, yo estoy sellado. Yo estoy sellado. Estoy perfecto. Estoy perdonado. Estoy justificado. Tienes que entender esto, porque si no vas a estar, Señor, ¿me puedo acercar hoy, Señor? Usted necesita saber, el pecado fue quitado. Me acerco con confianza a ti. Pero, diga pero, al condenar el pecado, al quitarlo de en medio, ¿dónde lo metió? En la carne. Y esa carne la tenemos usted y yo encima todos los días. Ese se llama el viejo hombre que está viciado. Ese es el que usted ve. Este que soy yo es el viejo hombre, no el que habla. El que habla es el nuevo hombre creado según Dios. Pero el que usted ve, del que usted está vestido, ese es el viejo hombre que contiene una ley del pecado que por más que usted ore, por más que usted alabe, eso no cambia, eso está ahí. Por eso es que el ayuno no hace nada. Nada se somete a los preceptos de la fe. Usted se puede sacrificar, usted se puede cortar las venas, usted se puede hacer lo que quiera, y la carne para nada aprovecha. Usted tiene que aprender a vivir en el Espíritu. El nuevo hombre creado según Dios para llevar cautivo ese viejo hombre que está viciado y arrastrar ese bacalao con usted. Esa es la palabra del domingo, el bacalao. Arrastre ese bacalao con usted, pero camine en el Espíritu. Ese fue el viejo hombre que le dieron. Esa fue la vestidura que le dieron. De eso lo vistieron. Pero acuérdese que usted no es eso. Usted está vestido de eso, pero no es eso. Usted es un espíritu justo, hecho perfecto, que está vestido de un cuerpo de debilidad. Vamos a verlo en el capítulo anterior, Romanos 7 y el verso 17 en adelante. Romanos 7, 17 en adelante. De manera que esta carta es tremenda, este capítulo de Pablo. Mira cómo Pablo se divide aquí. Mira cómo Pablo se divide. De manera que yo no soy yo quien hace aquello. ¿Qué cosa? Qué bárbaro ese Pablo. Mira, dice, momentito, no soy yo que lo hace. Y uno dirá, entonces ¿quién lo hizo? Pues si usted fue el que metió la pata. Sí, pero no fui yo. Mira. Y yo sé que en mí, verso 17, de manera que ya no soy yo. Diga, no soy yo. No soy yo. ¿Quién es ese yo? ¿El yo carne o el yo espíritu? El que no hace aquello. El yo espíritu. Dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? Dios que mora en usted. Dios, pastor, yo pensé que lo habían quitado. Lo quitaron de en medio. Cuando hubo una circuncisión, oye, circuncisión, diga circuncisión.
Usted sabe que es una circuncisión, ¿verdad? ¿O tengo que explicarlo? Los huevos te queman. Hoy estamos en la nueva creación. Mire, cuando hubo esa circuncisión que se hacía literalmente al pueblo judío, pero eso era un tipología de la verdadera circuncisión que iba a haber en Cristo. Cuando Cristo muere, oye, cuando Cristo muere, ahí mismo Él separa el espíritu de la carne. ¡Ay, padre! Esa es la verdadera circuncisión. Cuando Él separa, porque, oye, estoy hablando de revelación hoy. Mira, cuando Cristo muere, el espíritu, ¿qué? Salió, pero el cuerpo se quedó en la tumba. Dice la Biblia que Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados para los tiempos de la ¿Y quién fue para allá? No fue el cuerpo, fue el espíritu. Entonces hubo que una separación. Por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, porque hubo una separación. Ahí está. Entonces, cuando Él separó, al mismo tiempo, simultáneamente el velo se rasgó y al mismo tiempo tú quedaste circuncidado. También te separaron a ti por el mismo medio. Oye, el espíritu de la carne. Somos la nueva creación. Y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Pero, aunque Él hizo esa circuncisión, todavía caminamos con el cuerpo. Y esa ley del pecado está ¿dónde? En los miembros. En los miembros del cuerpo. Hace falta fe para entender esto. Fuego, esto es demasiado. Dile amén, que lo dice la Biblia. Mira cómo sigue leyendo el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? Pero tú no notaste que en el verso anterior Él dijo: no soy yo quien hace aquello. Entonces ahora dice: pero yo sé que en mí. Y aclara: esto es en mi carne. Padre. No que no more el bien. Diga: yo sé. No tenga miedo, diga: yo sé que en mí. Esto es en mi carne. No more el bien. ¿Cómo tú le vas a servir a Dios entonces con un cuerpo humano? ¿Cómo tú piensas servirle a Dios con un cuerpo el cual el pecado mora en él y el mal está en él? Dios no acepta nada de tu cuerpo. No, y no se sujeta a la ley de Dios. Y no se sujeta a la ley de Dios. Tu cuerpo no. Es más, Pablo dice que el viejo hombre ni se sujeta ni tampoco se va ¿qué? Desgastando. El viejo hombre se va desgastando. Entonces, ¿cómo tú esperas agradar a Dios con tu carne? Tú necesitas conocer tu identidad espíritu, tu nueva creación, para que en esa identidad te presentes perfecto. no se sujeta ni tampoco puede. ¿Cuántas veces tú te has presentado ante el Señor y te vienen los pensamientos de lo que hiciste en la semana? Sea sincero. No puede orar tranquilo. No puedes orar tranquilo porque los pensamientos dicen: qué hipócrita eres, si acabas de tener una pelea con fulano. Y lo que dijiste ya, y de momento no puedes orar. Bueno, comercial. Ahí está. No, y está bien que tú vayas y le pidas perdón a tu mujer o al marido, a tu hijo, a quien ofendiste. Pero cuando tú te presentas ante Dios, tú no puedes decir: pues como hoy me porté, Señor, aquí estoy porque me porté bien hoy. Tú no te puedes presentar a Dios aprobado porque te portaste bien. Tú tienes que presentarte escondido en Cristo. Amén. Él se portó bien y con la ofrenda de Él tú tienes acceso a su presencia. Y tú te acercas a Él confiadamente por el camino que Cristo abrió. A través del cuerpo de Cristo. Esa fue la ofrenda que el Señor aceptó. Pero, diga pero, el pecado muere en tu carne. Entonces tienes una lucha y la vas a tener. Ay, tan bien que me sentí en la iglesia. Dios mío, Padre, qué bien me sentí. Y cuando llegas a tu casa,
Ay, pero ¿qué me pasa? ¿Qué pasó? Ahí es donde la gente dice, aquí se coló algo. El que no tiene revelación dice, se coló algo. Sí, se perdía salvación. No, Dios no está que te la da hoy, que te la quita, que te la da hoy, que te la quita. Te la dio de una vez y para siempre. Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Ahora, lo que tú haces en carne, usted lo paga en carne. Si usted roba, va preso. Un justificado preso. Imagínate. Seguimos leyendo, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Dónde está el querer hacer el bien? En mi espíritu. ¿Y dónde está el no hacerlo? En la carne. ¿Viste cómo Pablo se va? Wow. Ahora usted no puede usar esto para decir, pues quien robó no fui yo. Fue la carne mía cuando venga la policía. No fui yo. Sí, pero ¿qué carne fue que la robó? Bueno, la mía. Pues dame la carne. ¿Lo preso? Con todo y espíritu. Con todo y espíritu. Dice el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En mí. Ve que es incorrecto decir que el pecado no existe. Disparate. Fue quitado del medio, pero está todavía en la carne. Yo lo digo porque por muchos años dicen, no, que el pecado no existe. Y entonces, ¿a qué te lleva el decir que el pecado no existe? ¿Ah? A libertinar. A libertinar, porque como no existe. Justificarse. Y usted le mete una bofetada y no, si eso no hay pecado. No hay condenación. No hay condenación. Sí, pero me metiste una bofetada, sí, pero no fui yo. ¿Me entiendes? Trae una serie de consecuencias equivocadas. Porque si el pecado no existiera, entonces Pablo no diría el pecado que está en mí. Él diría el pecado que estuvo en mí. Claro. Y ya hoy tendríamos un cuerpo glorificado. Pero yo por lo menos el mío no está glorificado. No sé el tuyo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. Sigue diciendo el verso 21, ¿no? El 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer ¿cuántos quieren hacer el bien? Queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso es que usted no puede. Te prometo, Señor, que jamás volveré a pensar ni a cometer eso. Te lo prometo. No prometas. Mejor ampárate en su gracia, en su misericordia y en el Espíritu, porque Él te da el poder para vencer. Amén. Él te da el poder. Pablo dice, por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Por el Espíritu, porque usted no puede parar la carne con carne. No. Se opone. Primera de Pedro, capítulo 3. ¿No está 22? ¿No terminé? No. Perdón, me falta el 22, dice Nerio. Exacto, vamos hasta el 23. Porque según el hombre interior, es el Espíritu, me deleito en la ley de Dios. Dígame, deleito. Me deleito. Pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que fue quitado. Que está en mi ¿Que está dónde? En la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces pregunto yo, iglesia, ¿quitó Cristo de en medio el pecado? Sí, señor. ¿En un solo día? Sí, señor. ¿Y dónde lo condenó? En la carne. Qué inteligente el papá. Se la sabe toda. Dice, yo te salvo, pero te voy a dejar con ese aguijón ahí.
¿Tú sabes por qué Él hizo eso? Para que dependiéramos de Él. En todo momento. Bástate mi gracia. Él te pagó adelantado, pero te dijo, pero te voy a dejar dañado en carne, pero te voy a dar las fuerzas, pero están en mí. Búscalas en mí. ¿Por qué tú crees que le adoramos? ¿Por qué tú crees que oramos? Nos dio una tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces necesitamos detener las obras de la carne por el poder, con el poder del Espíritu Santo. Para eso está la oración, para eso está la comunión con Dios, la alabanza, la adoración, el estudio de la palabra, la humillación, para fortalecernos y poder hacer morir. No va a cambiar, pero lo hacemos morir. Amén. Ay, pastor, yo quisiera jamás volver a tener estos pensamientos malos. That's an impossible prayer. Por más que tú ores eso no va a llegar. Después de muerto se puede. Porque mientras tú estés en ese cuerpo, el cuerpo dice, el pecado que muera ¿dónde? En mis miembros. Está ahí. Y tú tienes que conocer el león que anda contigo. O la leona. Y velarlo. Tienes que conocerlo para que te cuides de él. Pablo dice, cuídate de la doctrina, y después dice, y de ti mismo. Vamos ahora al verso, a primera carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 21. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿nos qué? No está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua nos salva. Está hablando del bautismo de Cristo. Si usted lee el contexto, está hablando cuando Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados para los días de Noé, para los tiempos de Noé. Ese bautismo de Cristo es muerto y resucitado, ese bautismo de sumergión y levantamiento, ese bautismo nos salva, nos salvó, nos dio vida. Pero mira cómo dice: no quitando las inmundicias de qué? De la carne. Diga, yo estoy salvo. Yo estoy salvo. Diga, levanta la mano. Diga, yo estoy salvo. Pero no me quitaron las inmundicias de la carne. ¿Qué significa eso? Que tú vas a estar salvo, pero vas a cometer debilidad. Vas a ser un salvo con debilidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ay, ya yo estoy salvo. Hello. Ya estoy salvo, qué lindo. Wow, ya con una vez, volvéate, voy para adelante. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, ya tú estás salvo y eso no hay quien te lo quite ni le puedes añadir a eso. Ahora lo que tú necesitas es poder, power, to overcome the flesh. Poder para vencer y detener las obras de la carne. Porque aunque tú estés salvo, esa carne todavía contiene una ley del pecado que se revela contra tu espíritu. En otro estudio vamos a hablar sobre qué hay en esa carne. Ay. Cuando tú averiguas lo que hay en esa carne, dice Casanova, deje eso tranquilo. Cuando averigüemos lo que hay en esa carne, se va a coger miedo usted mismo. Romanos 6. Romanos 6:10. Dice, ahora vamos a meternos un poco más en revelación. Porque en cuanto murió, al pecado murió ¿cuántas veces? Una vez. Una vez. Ya Cristo no vuelve a morir, hermano. Eso de estar otra vez crucificando a Cristo de nuevo, papá, vamos otra vez. No, ya de una vez y para siempre. Diga, de una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Estamos poniendo fundamento. Nadie puede poner otro. Estamos poniendo el mismo. Estamos aclarando ese. Cuando usted va a comenzar a edificar, a sobreedificar encima del fundamento, tiene que quitar el polvo y la paja y todo lo que está mal edificado para comenzar a sobreedificar correctamente. Cristo no vuelve a morir. Con una sola ofrenda, Él te hizo perfecto para siempre. Sí. Pero tienes un cuerpo de debilidad. ¿Qué hago, pastor? Vive en fe. Tienes que aplicar fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Ay, es que no lo siento. Usa la fe. Porque aquí no es por lo que siento, sino por lo que Él dice que es.
Mira cómo dice el verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oye, verso 11. Así también vosotros, considerados como muertos al pecado. Diga, estoy muerto al pecado. Muerto. ¿A cuál pecado tú estás muerto? Al pecado que estaba en medio, que quitaron del medio. Me considero muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero mira lo que dice el verso 12. No reine pues que el pecado. Un momentito. ¿No estoy muerto al pecado? Sí, estamos. Sí, en cuanto a salvación. Pero después Pablo dice, pero ahora no deje que reine en tu cuerpo. Quiere decir que en cuanto a salvación se refiere, ya el pecado no me puede volver a hacer lo que Adán me hizo. Ya el pecado no nos puede volver a separarnos de Dios en cuanto a salvación, porque ya ese pecado fue ¿qué? Quitado del medio. Pero como lo condenó en la carne, por eso que Pablo te dice, mira, tú estás muerto, pero después te dice, pero no deje que reine en tu cuerpo el pecado. ¿Está claro eso? Sí. Amén. ¿Estamos salvos para siempre? ¿De una vez y para siempre? El pecado. Para siempre. Pero el El pecado pecado de Adán fue el que quitaron. de Adán fue el que quitaron, que fue el que separó. Pero ahora Pablo dice, hello, no te olvides de que no reine en vuestro ¿qué? En vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Hermano, si no existiera el pecado, Pablo no estuviera hablando del pecado aquí. Eso es posible. ¿Por qué está hablando de que no presentes tu cuerpo al pecado? Porque el pecado está en los miembros del cuerpo. Mire, es que esto es tan tremendo. Tu espíritu fue depositado en un cuerpo. Tu cuerpo tiene las facciones de tu mamá y tu papá. Porque esa fue la incubadora, ¿verdad? El vientre de tu madre fue la incubadora que Dios usó para traer ese espíritu conocido desde antes de la fundación del mundo y traerlo a vivir, a nacer en el país que tú naciste a través de esa familia predestinadamente. Hello. Sí. Tú puedes quejar de donde naciste porque Dios te trajo así predestinadamente. No te puedes avergonzar ni del vientre que te trajo ni del país que Dios te puso, porque te trajo predestinadamente así. Entonces ese cuerpo es el caparazón donde Dios metió ese espíritu perfecto que tiene comunión con Él. Pero al mismo tiempo el cuerpo contiene una ley del pecado que no se sujeta a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Tu cuerpo, tu caparazón, no lo presentes al pecado, sino que lo presentes a la justicia. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No estoy hablando de tu carne ahora, estoy hablando de tu cuerpo. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la carne. La carne para nada aprovecha, pero el cuerpo fue comprado con precio de sangre. Por eso es que el Espíritu Santo tiene potestad para morar dentro de ti, porque Él compró tu cuerpo. Cristo derramó sangre y adoptó tu cuerpo. Y tu cuerpo es templo. Diga, mi cuerpo es templo. Pero aunque tu cuerpo es templo, tu cuerpo tiene una ley que lo ala. Usted no siente ese pecado en su carne, no lo siente, que lo humilla. Todos los días. Estás pensando, ¿verdad? La cabeza bola. ¿Paramos aquí o estás bien? ¿Estás comiendo? Me sigue gustando y me sigue asustando. Entonces, lo que el Espíritu Santo me hablaba, esta palabra el Señor me la dio el domingo pasado, en la mañana, estando en el hotel, antes de comenzar la reunión. Ya me la había dado el Señor. Y lo que el Espíritu Santo me decía es, el pecado fue quitado, pero ahora está en la carne y hay que sujetarlo por el Espíritu Santo. Entonces es un error decir que el pecado no existe.
Porque si está ahí, entonces existe. Lo que pasa fue que hay que decirlo correctamente. Lo quitaron del medio, pero lo condenaron en la carne. Así es. ¿Qué significa? Que ya no pasa, el pecado no pasa de la carne al espíritu, porque lo encerraron ahí, lo condenaron. Pero ¿quién se afecta? El cuerpo. Y por eso es que todo lo que tú siembras, tú cosechas. Seguimos leyendo, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro ¿qué? Cuerpo mortal. ¿Ve? ¿Dónde es que está el pecado? En el cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros, el cuerpo, a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Que el pecado no puede volver a hacerte lo que Adán le hizo. Porque estás muerto. Ya el pecado no puede volver a ser señor de tu vida. Porque estás muerto. Porque estás muerto al pecado. Pero no puedes dejar que ¿qué? Que reine en tu cuerpo. ¿Está claro la cosa? Bendito el Señor. Gloria a Dios. Es un crucigrama. Qué lindo. Efesios 4 y el verso 30. Esta es la última parte. Miren qué interesante. Por tal motivo, iglesia, verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. ¿Qué significa eso, iglesia? Ahora vamos a apretar un poco más. ¿Qué significa eso? Que ya tú estás salvo, ya el Espíritu Santo mora en ti, ya el pecado fue quitado, ya sabes que no debemos hacer que reine el pecado en vuestro cuerpo, ya estás alertado de eso. Pero ahora, cualquier cosa que tú hagas que obedezca, si tú obedeces la carne, esos deseos engañosos, ¿qué le pasa al Espíritu Santo en ti? Se contrita. Sí, Señor. ¿Cuáles son los resultados cuando el Espíritu Santo se contrista? Te da cansancio espiritual, te da temor, no hay gozo, no tienes deseos de orar, confusión, No te congrega. te secas, No se congrega. no te congregas, no buscas las cosas de Dios, más bien buscas las cosas del mundo. Estás así. Entonces, cuando tú estás seco y estás debilitado, ahí es donde tú tienes que decir, ¿qué hice? Espérate, un momentito, me voy a mi cuarto para hablar cosas con el Señor, porque tengo que arreglar este asunto. Hay algo trancado aquí que no está bien. La gente no hace eso. Lo que hace es que siguen caminando con esa turbación, y van al cine. Ay, voy al cine a ver si se me quita esto. Vamos para la playa a ver si se me quita esto. Y entonces, en vez de buscar las cosas de arriba, buscan las cosas de abajo y se enredan más en la cosa, y llevan años con el Espíritu Santo contristado. Y sigue ahí. Salvos y con el Espíritu contristado. O se emborrachan, sí, o se emborrachan, o usan droga. Doctor, porque fueron sellados, pero no están hasta la día de la redención. Así es. ¿Por qué? Hasta que estés en presencia de Dios. Exactamente. Entonces, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5 y el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de qué? De la carne. Hay unos deseos del Espíritu, hay unos deseos de la carne. Romanos 13:14. Ya estamos casi terminando. Romanos 13:14. Bueno, vamos al 13. Vamos al 12. ¿Se puede, Ley? 13:12. Romanos 13. Me dice si voy muy rápido. No estoy mirando para atrás. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de ¿qué? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Poderoso. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste ¿qué? Llamado. Solamente que no uséis la libertad como ocasión de ¿qué? Somos libres en Cristo, ¿sí o no? Pero no la uses, no uses esa libertad para la ocasión de tu carne. No libertinos. ¿Qué hace una persona que no entiende esto, pero que entiende que está salvo? Dice, no, el pecado ya no existe. Entonces la persona va a comenzar a justificar las obras de su carne, como ya no hay pecado. Y usted está casado y tiene su amorío por allá, por otro lado, y dice, no, yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Eso no se ve desde un helicóptero. Eso Dios no ve, eso el pecado fue quitado, hermano. No mire. No mire según la carne. No, hermano. Dice, no uséis la libertad como ocasión de ¿qué? De la carne. Eso no es gracia. Si usted le predicaron esa gracia, esa no es la verdadera gracia. Es gracia. Borre ese disco. Es gracia. Eso te hace caer en desgracia. Se supone que cuando usted camina en la verdadera gracia, dé frutos en su vida. Y el fruto son los frutos del Espíritu. No es que lo va a continuar. Usted no va a continuar viviendo en el vicio, en la doble vida, porque está en gracia. No, porque el Espíritu Santo no te va a dejar. Estamos sellados, hermano, con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted empieza a usar esa libertad para ocasión de la carne, el Espíritu con el cual usted fue sellado le va a hablar. Dice, mire, esto no me agrada. Y te va a decir, no me gusta esto. Este jueguito que estás teniendo los sábados por la noche o lo que sea, no me gusta. Y nadie tiene que mirarte por un rotito ni decirte, ¡hey! El mismo Espíritu que está en ti. Esto no es por eso no hace falta un mandamiento. ¿Qué más mandamiento que el poder de Dios dentro de ti? Que no te deja estar quieto, no te deja dormir. Y te dice, esto no me agrada. Entonces, si tú lo oyes, Él te da el poder para vencer esa obra de la carne. Amén. Pero si no lo escuchas, se apaga el fuego. Se debilita, se contrista el espíritu dentro de ti. Y cuando quieres orar, de verdad, porque tienes problemas, no tienes ni fe para orar. Pastor, ¿y cómo puedo gobernar? ¿Cómo puedo hacer morir este león que está en mí? Por el Espíritu Santo. He will give you the power. Él te dará el poder para hacerlo. Padre. ¿Y cómo hago, pastor? Ten comunión con Él. Ten comunión. ¿Usted no ha notado, y sea honesto, usted no ha notado que este ministerio enfatiza en eso? En que ore, en que tenga comunión con Él, en que alabe, en que adore. ¿Por qué? Porque es que ahí es que está diariamente. Jesús lo hacía. Cuando Él estaba angustiado en gran manera, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. El mismo Pablo dice, orando en súplica en el Espíritu, con ruego por los santos, perseverando en ello. Pablo hablaba de eso. Orad sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, orando día y noche, con lágrimas en vuestros corazones, reteniendo la confesión todo el tiempo. Porque es la única manera de, después de ser salvo, vivir reinando en vida. Eso es reinar en vida. No me venga a decir a mí que reinar en vida es, yo estoy aquí borracho y estoy con otra mujer o otro hombre que no es mi marido ni mujer, y porque yo estoy reinando en vida. Eso no es reinar en vida, hermano. Eso contrista al Espíritu Santo. La verdadera gracia te lleva a un punto
que cuando tú haces algo de la carne, tú mismo dices, esto no puede ser así. Renuncia. Tú mismo renuncias a eso porque el Espíritu te da el poder para eso. Renunciando a lo vergonzoso. Y no es que te pierdes porque ya tú estás salvo, pero se pierde el gozo, hermano. Te apagas, te vuelves frío y te vuelves un target, un blanco de toda tentación. Wow. Porque ya no tienes poder para vencerlo. Toda cosa que anda por el camino se te pega. Es un imán. Quiero terminar con esto. ¿Tú recuerdas cuando Esteban, uno de los hombres idóneos que fue escogido, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, dice que él dio un discurso y los fariseos se crujían los dientes, ¿recuerdan? Que a ese fue que lo apedrearon. Lo apedrearon y allí estaba Saulo. Y dice que las ropas de Esteban, el manto, era Saulo el que lo estaba aguantando. Quiere decir que él consintió en la muerte de Esteban. Y si ustedes recuerdan la historia, antes de apedrearlo, dice la Biblia que Esteban alzó sus ojos y vio a Jesucristo. ¿Recuerdan? Y comenzaron a apedrearlo, y en medio de ese apedreamiento, mira lo que Esteban dijo: Padre, no le tomes en cuenta. Para tú poder decir eso en medio de que te están apedreando, Muerte segura. solo por el Espíritu, hermanos. Una persona solo fortalecida en el Espíritu Santo puede hacer lo que dice. Padre, no le tomes en cuenta, que fue lo que Jesús hizo en la cruz. No le tomen en cuenta. Perdónalos. Y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice, y expiró. Yo pienso, muy personal, no hay evidencia bíblica, pero yo pienso que cuando él levantó sus ojos, Dios le dio una anestesia. Porque iba, como se llama, iba cantando y yo me da un tropezón y no canto. Y ya iba completo. Cuando tú andas en el Espíritu, hermano, Dios te da el poder para vencer esa aflicción. Cuando otra persona no puede hacerlo, Dios te anestesia, te da fuego, te da poder. Bueno. Pero tienes que buscar las fuerzas en Él. ¿Cómo hay gente que cuando están en tribulación se alejan de Dios? Buscan la fuerza en otro lugar, se conectan el celular en un lugar que no tiene energía. No vas a cargar el celular, mi hermano. No vas a poder hablar con nadie. Es con el Señor, con el que te formó, con el que te trajo. Por eso el Espíritu Santo que está en ti te dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Pero hay que buscarlo, hay que reconocerlo, hay que tener comunión. Mire, yo estoy casado con mi esposa, pero imagínense que yo esté en la casa de ella o en mi casa y yo me levante y coma y duerma y no hable con ella, y me vaya al trabajo y regrese y me acuesto, me levanto, me lavo la boca, le pase por el lado. ¿Cómo se puede llevar un matrimonio sin comunicación? No se puede. Pues ¿cómo tú piensas llevar una vida cristiana sin la comunión con el Espíritu Santo? Vamos a estar en pie. Gracias. Hoy se ha hablado bastante de revelación. Pero yo he visto en mi vida cómo al vivir en el Espíritu, Dios me ha dado la fuerza para rechazar las obras de la carne. No por mi fuerza, porque en mí no hay. Es por el poder del Espíritu Santo. Y yo no sé qué área en tu vida, no me la tienes que decir tampoco, porque eso es entre tú y Dios.
Yo no sé en qué área de tu vida tú no has podido vencer. Y hay áreas en la vida que humillan, que nadie lo sabe. Y no las tiene que decir aquí. Eso es entre usted y el Señor. Pero ¿qué áreas en su vida usted ha tratado de gobernar y no ha podido? En esta mañana o en esta tarde, yo te digo, intenta buscar la fuerza en Él. Intenta tener comunión con Él y preséntale esa debilidad. Señor, ayúdame con esto. Y vas a ver el poder de Dios manifestado.